Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. En el vídeo de hoy, por petición popular y aprovechando que nos encontramos en plena temporada de eclipses en el eje vincular de Aries-Libra, voy a hablaros sobre los vínculos del alma, haciendo especial mención a los más conocidos, como son las almas afines, las relaciones kármicas y las almas llamas gemelas. Explicaré en qué consisten y cuál es su sentido y objetivo. He de decir que este es un asunto sumamente extenso y complejo, y he intentado simplificarlo en la medida de lo posible. Por un lado, para que el vídeo no se extienda demasiado, y por el otro para no saturaros con tanta información de golpe. Sin embargo, si veo que os gusta, es un tema del que probablemente sigamos hablando en el canal. Y es que hay mucho que decir sobre este asunto y no puede ser tratado en un solo vídeo. Así que hacedmelo saber dejando vuestros likes y vuestros comentarios, que dicho sea de paso, me los leo todos y la verdad es que me encantan. Pero no me enrollo más, así que sin más dilación, espero que lo disfrutéis. Bien. Antes de entrar en los tipos de vínculos, voy a explicar un poquito cuál es la naturaleza de los mismos, es decir, cómo se forman y cuál es su sentido y objetivo. Si recordáis, como dije en vídeos anteriores, los vínculos representan un escenario mediante el cual proyectamos hacia afuera partes de nosotros que no reconocemos en nosotros mismos. Y esto principalmente es debido a que nuestra psique funciona como un iceberg, donde la parte que conocemos y controlamos es la parte consciente. Y está representada por la punta que sobresale por encima del agua. El resto, lo que se encuentra por debajo, se encuentra oculta, sumergida, y se divide entre subconsciente e inconsciente, siendo el inconsciente la parte más profunda y difícil de acceder. Básicamente es el conjunto de estas tres partes lo que genera una vibración de frecuencia determinada. Esta vibración es lo que en última instancia se proyecta hacia afuera, creando nuestra propia realidad, y en ella nuestros vínculos, donde de todo este grueso, nosotros controlamos tan solo la parte consciente. Es por eso que hay muchos errores en las teorías de manifestación y creación que andan por ahí. Y es que tanto subconsciente como inconsciente influyen en el resultado final de nuestra propia manifestación. De hecho, alguna vez se ha dicho que controlamos tan solo un 10% de nuestro potencial. Y con ese 10% se estaban refiriendo a la punta del iceberg, es decir, nuestra parte consciente. Sin embargo, eso no significa que el 90% restante esté inactivo. Es solo que no lo manejamos nosotros, algo así como una especie de piloto automático. Por tanto, para coger las riendas y dejar de ser movidos por nuestros instintos, nuestros miedos, nuestros traumas, nuestras creencias limitantes y, en definitiva, todo aquello que se encuentra más allá de nuestra parte consciente, es preciso ampliar nuestro nivel de consciencia más allá de esas partes que no reconocemos en nosotros mismos y que acaban proyectadas en nuestra realidad y en nuestros vínculos. Es por eso que el plano vincular se vuelve un lugar de encuentro con uno mismo, pues nuestra propia vibración está atrayendo constantemente a personas y situaciones cuya vibración tiene una frecuencia similar. Estas personas y situaciones generan una reacción en nosotros a la que llamamos resonancia. De hecho, esto no solamente pasa entre personas. Hay estudios que demuestran que si hacemos vibrar un diapasón es una herramienta metálica que está calibrada con una frecuencia determinada. Entonces, cuando lo hacemos vibrar, vibra en esa frecuencia. Normalmente se utiliza para afinar ciertos tipos de instrumentos. Entonces, si nosotros hacemos vibrar un diapasón cerca de otro con una misma frecuencia, el segundo se activa por resonancia. Es decir, literalmente empieza a vibrar sin siquiera tocarlo, es decir, movido por la vibración del primero. Por tanto, si trasladamos esto al plano humano, al plano relacional, esas mariposas en el estómago, se trata de nuestro ser vibrando en resonancia con otra persona, nuestro ser reconociéndose en el otro. Pero este es solo uno de los muchos tipos de resonancia que existen, donde la vibración de otra persona posibilita que sintamos partes de nosotros que permanecían dormidas más allá de la parte consciente. Aunque no todas las reacciones por resonancia generan esta clase de magnetismo o atracción. Y es que no todas las partes que habitan más allá de nuestro consciente nos resultan tan agradables. Algunas se encuentran en desarmonía, bien sea por algún tipo de creencia limitante, herida, trauma, miedo, entre otras. Por tanto, la resonancia para con estas partes puede hacernos sentir ese miedo, ese rechazo o esas emociones ligadas a esa parte oculta en nuestro interior. De hecho, es común que, tras estos desequilibrios, se encuentren bloqueadas partes de nosotros sumamente importantes y valiosas, donde resolver estos desequilibrios sea la clave para reintegrar esas partes importantes y valiosas de vuelta en nosotros. Es precisamente el rechazo de esas partes que no nos gustan, el no hacernos cargo de ellas, lo que hace que sigamos proyectándolas fuera y repitiendo patrones hasta que consigamos sanarlas. Y es que por más que intentemos ignorarlas, no podemos huir de nosotros mismos. Y estas emociones que proyectamos en los demás no necesariamente tienen que ver
con la persona en las que las percibimos. Porque claro, nosotros estamos proyectando esas emociones con el bloqueo, con la desarmonía que se encuentra en nuestro interior. Por ejemplo, si yo tengo una creencia limitante inconsciente en referencia a la abundancia, probablemente rechace sin darme cuenta no solamente a la abundancia en mi vida, sino también a todas esas personas en las que percibo abundancia, proyectando en ellas todas esas creencias o todos esos desequilibrios que puedo tener yo en mi interior en referencia a la idea de abundancia. Y claro, cuando esto es algo que no está a nivel consciente, creeremos que esa persona es el problema, cuando el problema lo tenemos con nosotros mismos y con la abundancia que sentimos en nuestro interior. Por lo que sabiendo esto, a veces es gracioso escuchar a alguien criticar a otras personas, sin darse cuenta de que es muy probable que esté hablando más de sí mismo o de sí misma que de las personas objeto de su propia crítica. Y es que ya lo dicen, no vemos el mundo como es, sino como somos. El caso es que siempre que hay una reacción por nuestra parte, sea del tipo que sea, es un claro indicativo de que una parte de nosotros está resonando con los estímulos que recibe. Puesto que igual que en el estudio, si el otro diapasón era de una frecuencia totalmente distinta, este ni siquiera se inmutaba con las vibraciones del anterior. Esto supone que en el plano vincular tenemos la oportunidad de hacernos cargo de esas partes de nosotros que resuenan en un mundo proyectivo. O seguir rechazándolas y pretender que nada tienen que ver con nosotros, mientras seguimos atrayéndolas en nuestras vidas y repitiendo patrones. Y así, el plano vincular se vuelve un lugar de encuentro con nuestra propia esencia, un lugar de autodescubrimiento y sanación. Es en la interacción con las personas con las que resonamos, especialmente cuando se estrecha el vínculo con la intimidad, donde tenemos la oportunidad de equilibrarlas o madurarlas mediante la interacción con el otro. Por eso, el área vincular de la pareja es un campo de crecimiento y sanación potencial. Y es precisamente cuando existe un factor de complementariedad, es decir, cuando la vibración de la otra persona activa por resonancia ciertas partes de nosotros de las que no éramos conscientes y que hasta entonces permanecían dormidas, que se da esa sensación de plenitud, como si la otra persona nos completase. De esta sensación han salido las expresiones de media naranja, alma gemela, entre otras. Pero la realidad es que lo que la otra persona hace resonar con su vibración no es nada que no poseamos en nuestro propio interior, a pesar de que no seamos conscientes de ello o que esa cualidad no esté desarrollada completamente, ya que de lo contrario no se generaría la resonancia necesaria y por lo tanto no habría atracción. Entonces esta atracción varía en intensidad en función de la cantidad de resonancia que exista entre las personas involucradas. Es decir, en función de cuánto de nuestro ser completo resuena con esa persona. Donde evidentemente cuanto más intensidad haya, hablamos de mayor afinidad. Y aunque esto se puede medir mediante la astrología, a través de la carta natal, las sinastrías o las cartas compuestas, en este vídeo me voy a centrar en los distintos tipos de afinidad y a describir sus características más habituales. Así que vamos allá. Bien, el primer tipo de vínculo que mencionaré es el vínculo de alma común. En esta categoría incluyo todos los tipos de vínculos donde la relación entra dentro de lo habitual. Es decir, entre las personas involucradas no hay una especial resonancia que genere un impacto especialmente trascendente. Hablamos de personas que podemos encontrarnos en nuestro día a día y que no nos mueven ni nos hacen reaccionar especialmente. El siguiente tipo de vínculo hablamos de el vínculo de alma afín. En este vínculo se genera una relación de especial afinidad. Aquí incluimos a todas esas personas con un impacto superior a la media. Pueden ser amigos, compañeros de trabajo, familiares o incluso mascotas. Generalmente, la afinidad existente genera un tipo de lazo especial que perdura más allá del tiempo, por lo que, aunque la interacción pueda ser breve, serán personas que para bien o para mal tenderemos a recordar a lo largo de nuestra vida. Y empezamos a entrar en otro tipo de categoría con el vínculo de alma gemela. Las almas gemelas son personas que aparecen en momentos clave de nuestras vidas y cuyo impacto es sumamente trascendente. Y sí, digo personas porque me consta que puede existir más de una alma gemela. En esta categoría hablamos de personas con las que sí o sí hemos compartido más de una vida. Y es muy probable que en todas ellas hayamos tenido un tipo de vínculo importante. A un nivel trascendente, son vínculos que forman parte de lo que llamamos la familia de alma. Y en la interacción es habitual desarrollar un cierto tipo de confianza y complicidad. Esto es debido al vínculo existente previo al encuentro. Un vínculo que puede dar la sensación como de que ya conoces a esa persona aunque no la hayas visto en tu vida. Vamos, son todas esas almas con las que hemos compartido batallitas en otras vidas y siempre hemos querido repetir. Personas con las que hemos compartido muchos aprendizajes, muchos retos y a las que a nivel de alma conocemos muy bien. A veces puede darse el caso, dependiendo de la sensibilidad del observador, que podamos incluso recordar su cara en otras vidas, especialmente en momentos de extrema intimidad.
Esto es algo súper curioso, pero bueno, si no te ha pasado nunca, igual te parece una locura. Para los que os haya pasado, sabéis de qué estoy hablando. Y aunque en la interacción no necesariamente deba desarrollarse un vínculo de pareja, puesto que este tipo de vínculos también puede incluir a miembros de la familia, grandes amigos y amigas, mentores e incluso animales de compañía. Que bueno, cuando se desarrolla un vínculo de este tipo con un animal de compañía, ya deja de ser un animal de compañía y se vuelve un compañero de camino, básicamente. Al final, el tipo de vínculo que se pueda tener con ese alma definirá la posibilidad de desarrollar todo o parte del potencial existente en la conexión. En estos vínculos es habitual desarrollar cierto tipo de habilidades, como la comunicación telepática, la comunicación entre sueños, entre otras. Son almas con las que planteamos pactos de vital importancia para nuestras vidas y comúnmente vienen a ayudarnos y a apoyarnos, a asistirnos en nuestro propósito más elevado, así como en algunas ocasiones plantearnos ciertos retos. Y es posible que en un momento dado la relación pueda terminar debido a que el pacto se llegue a cumplir. Y aunque a partir de entonces no se mantenga una comunicación física, en este tipo de vínculos no es especialmente necesaria para que el vínculo se mantenga. Y bien, antes de entrar en las llamas gemelas, me gustaría mencionar un subgrupo que no entra en una categoría como tal, y este es el de las relaciones kármicas. Y es que relación kármica puede ser cualquiera de las antes mencionadas. La diferencia es que con estas, la resonancia se da para con una parte en nuestro interior que se encuentra en desequilibrio. Hablamos de heridas, de creencias limitantes, de miedos, etcétera, etcétera. Donde simplemente puede haber puro magnetismo por resonancia o incluso alguna suerte de pacto existente con la persona involucrada, en el que se busca la resolución de ese desequilibrio en nuestro interior y donde generalmente ambas de las partes involucradas tienen algo que ganar, algo que aprender. Por ejemplo, si yo no me valoro, significa que estoy vibrando en la no valoración, por lo que es muy probable que atraiga a mi vida personas que resuenan con esa no valoración. Y por lo tanto voy a estar generando vínculos donde el otro me valora tan poco como lo hago yo, con el objetivo de que me acabe dando cuenta. Algo así como que si yo vibro en coherencia con que no valgo, el universo me va a dar la razón. Y por lo tanto voy a estar manifestando una realidad coherente donde no voy a ser valorado. ¿Recordáis el asunto de la coherencia? Y aunque esto parezca una cuestión de magia, a nivel práctico es tan sencillo como entender que una persona que se valora jamás aceptará una situación donde no la están valorando. De hecho, ni siquiera tratará de convencer a los demás de su propio valor, ya que el hecho de necesitarlos convencer sería una clara muestra de que esa persona no cree en primer lugar en su propio valor. ¿Vais viendo el juego proyectivo? Y la verdad es que este es un juego súper interesante, ya que la persona que conoce su propio valor le vale madre si tú la valoras o no. Vibrará con fuerza ese valor personal, donde muchas veces esa propia vibración será suficiente para hacerse valer. Y cuando no sea el caso, será capaz de poner los límites necesarios o simplemente marcharse cuando corresponda. Y como veis, esto no es una cuestión de qué palabras se dicen, qué ropa se viste o algo que se pueda fingir, sino más bien una cuestión vibratoria interna. Pero para poder vibrar en esa frecuencia, uno debe descubrir qué es lo que hizo que no se sintiera valioso en primer lugar. Y son precisamente estas relaciones las que vienen a mostrarle a uno la dinámica interna necesaria para poder llegar al origen de esa creencia y cambiarla. Por tanto, estas relaciones se basan en sanar en nosotros lo que no nos gusta de los demás. Es decir, dejar de tratarnos internamente como otros nos tratan desde fuera. O en su defecto, dejar de permitir que nos traten así, haciendo consciente ese aspecto en nosotros mismos, equilibrándolo y así dejando de atraer o sentirnos atraídos por ese tipo de patrones kármicos. Bien, llegamos a el top de los tipos de vínculos, la llama gemela. En este tipo de vínculo, el nivel de afinidad es extremo. Y es que el paso de estas personas por nuestras vidas genera un claro antes y después, ya que su impacto puede llegar a ser sumamente devastador. Su aparición suele darse a menudo en momentos de grandes movimientos astrológicos en nuestra carta, como eclipses, Venus Star Points o tránsitos clave de planetas importantes. Además, suele ir precedida por importantes retos donde nuestra coherencia interna suele ser clave. Y también suele ir acompañada de una gran transformación para las personas involucradas. Debido a la extrema afinidad existente en este tipo de vínculos, se da una sensación extraña de completitud, una sensación muy particular que puede a uno romperle los esquemas sobre lo que conocía hasta el momento sobre relaciones, y en el cual habitualmente no son necesarias ni siquiera las palabras para sentir esta sensación. Basta con estar al lado de esa persona, estar en contacto con ella. A esta sensación muchos la califican como de volver al hogar.
aunque aquí hogar no tenga absolutamente nada que ver con el hogar de nuestra infancia, sino más bien con un origen mucho más antiguo y trascendente. En estas relaciones, la resonancia sucede a muchos niveles distintos, con lo que es difícil definir exactamente de dónde viene el magnetismo. Y aunque si preguntases a las partes involucradas, seguramente podría mencionar algún que otro aspecto, lo cierto es que el magnetismo proviene de una parte tan profunda de nuestro ser que lo vuelve en algo sumamente irracional y plutoniano. Es decir, difícil de comprender y difícil de evitar. Sin embargo, debido a que en este tipo de relaciones resuenan partes tan profundas, esto hace que junto a esas partes que nos resultan tan agradables, resuenen también partes que no lo son tanto. Recordemos, hablamos de heridas, hablamos de miedos y de todo lo no resuelto que, en definitiva, habiten más allá de nuestra parte consciente. Es por ello que, al contrario de lo que muchos piensan, estas relaciones suelen suponer enormes retos y aprendizajes mediante enfrentamientos con nuestra sombra proyectada en el otro, lo cual suele complicar las cosas y generar ciertos patrones de intermitencia, donde cada vez que la tensión del aprendizaje llega a un punto crítico, uno de los dos o ambos decidan replegarse o huir temporalmente. Entonces, debido a los enormes retos y a la posible toxicidad que puede generarse en ellos, es muy común que mucha gente confunda estos vínculos con relaciones kármicas. Pero a diferencia de los vínculos kármicos, donde principalmente resuenan aspectos en desarmonía y cuyos pactos implican la resolución de estos aspectos sin más, aquí el impacto es muchísimo mayor, sin contar con que el grado de magnetismo no tiene absolutamente nada que ver. Sin embargo, a menos que el desgaste o el miedo al enorme reto que suponen estos vínculos venza la batalla, la intensidad vivida suele ser suficiente para que el mismo magnetismo haga que se dé el reencuentro. Pero lo cierto es que para que un vínculo así funcione, es imprescindible el desarrollo de esa parte que resuena en el vínculo en nosotros. Ya que si estar con esa persona supone tocar el cielo, alejarse de esa persona se vuelve todo lo contrario, motivo por el cual se suele generar una cierta dependencia. Y a menos que uno encuentre la forma de reproducir esa sensación en su interior sin la necesidad del vínculo, este está destinado al fracaso. Y es que nadie que no seamos nosotros debería tener ese tremendo poder sobre nuestras vidas. Por lo tanto, a menos que uno esté empeñado en descubrir lo que sucede cuando cede todo su poder hacia afuera, que ya os adelanto yo que no es nada agradable, el universo nunca va a promover una unión de este estilo. En mi opinión, diré que independientemente de si el vínculo funciona o no, su aparición son muy buenas noticias. Pues después de experimentar esa vibración tan particular, una vibración que queda grabada a fuego en nosotros más allá de si el vínculo perdura o no, uno puede usar esa sensación a modo de brújula que indica el camino hacia su propio paraíso, hacia la plenitud interior. Y es que la resonancia con ese vínculo perdura en el tiempo y la distancia. Y sí, uno puede intentar alejarse de esa sensación, pero teniendo en cuenta que lo que estaba resonando era nuestro propio ser interno, evitarlo inevitablemente supone alejarse del camino de la coherencia interna. Y por lo tanto, supone acercarse a la insatisfacción. Y es que después de vivir este tipo de vínculos, cuando uno va hacia adentro, es inevitable volver a sentir esa sensación, casi como si el hecho de ir hacia adentro fuese el ir hacia esa persona. Claro, esto es debido a la enorme resonancia que se encuentra entre ese interior y esa persona, y al recuerdo que se tiene de este vínculo. Claro, aquí la gracia está en ser capaz de soltar el vínculo, dejarlo libre. Y esto solo puede suceder cuando uno alcanza esa vibración por su cuenta. Solo cuando uno equilibra la intensidad, solo cuando uno despierta esa parte de sí mismo o de sí misma y logra brillar con toda la fuerza de su sol interno, se vuelve capaz de tocar el sol que brilla en esa resonancia sin quemarse. Y no solo eso, también liberarse de la dependencia que suponía el vínculo en sí, llegando a una forma de amor más elevada, como es el amor incondicional, ya que al no necesitar a esa persona para sentir ese grado de plenitud, está bien si esa persona decide acompañarte en el camino o no. Y es que cuando uno logra alcanzar esa sensación por sí mismo, que el hecho de que haya aparecido esa persona indica que uno empieza a estar preparado, ya no importará si es con esa persona o no. Y ese es precisamente el momento en el que uno está preparado para vivir una relación de esa intensidad. ¿Os acordáis de lo que dijimos en otros vídeos? Soltar para encontrar. Claro, con todo esto estamos hablando del camino hacia la plenitud, el camino hacia el conocimiento interior y la manifestación de todo nuestro potencial. Pero hasta llegar a este punto, esto es un baile de almas en el que nada es lo que parece, con sus disfraces y sus máscaras. Un juego de encuentro con uno mismo, en el que el objetivo consiste en reunir todos esos fragmentos olvidados de nuestra alma en la interacción con el otro, hasta lograr reconocernos completamente de nuevo.
En cuanto a si existe o no más de una llama gemela, es una pregunta que yo no sé responder, al menos todavía. Y aunque sospecho que sí es posible, debido a que a nivel astrológico hay muchísimas posibilidades de que se dé un grado de afinidad de tal intensidad, lo cierto es que si mi memoria astral no me falla, en mi caso solo me he encontrado con una en todas mis vidas. Pero un solo encuentro ha bastado para inspirarme y darme el valor necesario para enfrentar mis miedos más profundos. Miedos que soy consciente que llevo arrastrando durante innumerables vidas. Y aunque no mentiré, no es ni ha sido fácil, es precisamente ese el motivo por el que hoy estoy aquí, compartiendo todo esto con vosotros. Y en cuanto a si la finalidad de esos vínculos es realmente la consumación de esa relación, habiendo llegado ambos integrantes a su versión más elevada, o simplemente el despliegue de esa parte que resonaba con el vínculo, también lo desconozco. Y es que al final hablamos de afinidad entre almas, no entre egos. Es por ello que la coherencia para con esa parte que vibre en nuestro interior, independientemente de si es un alma afín, un alma gemela o una llama gemela, es tan importante. De lo contrario, esa intensidad de magnetismo no va a tener una vía de manifestación. Pero claro, decidir ser coherente es algo que a veces nos da mucho miedo. Y es que, como he dicho, junto a todo eso que nos atrae, muchas veces se hallan los bloqueos, desequilibrios y las heridas que un día nos hicieron renunciar a esa parte de nosotros en primer lugar. Y claro, aunque detrás de todas esas heridas y todos esos miedos se encuentre una parte de nosotros que nos puede ayudar a alcanzar un mayor grado de plenitud, enfrentar todo lo que se necesita enfrentar para lograrlo depende de cada uno, pues algunos prefieren vivir anestesiados que enfrentarse al miedo que da sentir todo eso. Y creedme, he visto muchos tipos de situaciones referentes a este tipo de vínculos, donde una o las dos personas no tuvieron el valor de ser coherentes. Y por suerte o por desgracia, he podido ver como en la gran mayoría de los casos se repite el mismo patrón. Y al final, cuando ya no quedan más oportunidades, solo queda el arrepentimiento de no haber sido valientes, de no arriesgarse, una emoción que quedará para el próximo encuentro, en esta u otras vidas, con la esperanza de que la próxima vez sean capaces de alcanzar la coherencia interna y manifestar todo el brillo de su alma. Y es que cuando uno encuentra una sensación así, difícilmente se puede olvidar. No basta con que te lo cuenten, tienes que vivirlo. Por lo que, como digo, podemos tratar de huir, pero la realidad es que no podemos huir de nosotros mismos. Y tarde o temprano, sea con esa persona o sea con otra, tendremos que enfrentarnos a lo que llevamos en nuestro interior. Por eso, independientemente de lo que decidan las partes involucradas, si depende de nosotros ser coherentes, si al final lo que cuenta no es si los otros lo fueron, sino si nosotros tuvimos el valor para serlo, ¿qué mejor que reunir el valor para ser coherentes, independientemente de las consecuencias? Coherentes para con aquello que llevamos dentro. Especialmente porque mientras vibremos en esa frecuencia, vamos a estar atrayendo una realidad que sea coherente con esa vibración, sea con esa persona o no. Además, en esta realidad perecedera, donde todo tiene un principio y un final, no tiene sentido aferrarse a algo que esté fuera de nosotros. La belleza de una flor está ahí mientras la flor siga viva y perdurará en nuestro recuerdo una vez la flor se marchite o desaparezca, donde la vida nos muestra que si tratamos de poseerla y la arrancamos, solo lograremos terminar con su belleza prematuramente, mostrándonos que solo aquello que habita en nuestro interior permanece. Claro, imaginaros que un vínculo de este estilo funciona sin que nosotros hayamos desarrollado esa parte en nuestro interior. Si en algún momento esa persona nos falla en nuestra vida, va a ser un enorme problema. Entonces, para mí, el objetivo de estos vínculos queda bastante claro. Y en todo ello debemos decidir lo que escogemos guardar en nuestro interior, lo que escogemos recordar. Y si el hecho de que esa flor se marchite y muera empaña de algún modo el recuerdo de su belleza y resplandor, o en cambio, el hecho de ser tan efímera y fugaz le añade todavía más valor al momento en el que pudiste disfrutar de ello, y por tanto al recuerdo grabado a fuego de la experiencia. Y qué bonito suena proyectar nuestra propia esencia en la persona amada, sea un alma afín, sea una alma o llama gemela, y honrar el vínculo integrándola en nosotros, para que si algún día uno de los dos decide ir en una dirección distinta, si alguna vez decidimos decirnos adiós, podamos hacerlo en agradecimiento y libertad, por lo conquistado, por lo disfrutado y por ese vínculo que quedará grabado a fuego en la memoria de nuestra alma. Pero no me hagáis mucho caso, pues esta es solo mi visión subjetiva en base a mi experiencia, y en ningún caso pretende ser una verdad absoluta. Y es que podría estar en lo cierto o estar completamente equivocado. Y de eso se trata precisamente, que cada uno escoja creer en aquello que más resuene con su corazón y tenga la valentía para ser coherente con ello, la valentía para enfrentar el miedo a equivocarse. Y dicho esto, para terminar,
Me gustaría compartir con vosotros un pequeño poema vasco y que dice mucho en muy pocas palabras. Y el poema dice así: si le hubiera cortado las alas, sería mía, pero era el ave lo que yo quería. Y con esto termino el vídeo de hoy, no sin antes deciros que si os ha gustado, le podéis dar a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. Recordad que estos vídeos toman muchísimo trabajo y que disfruto muchísimo leyendo vuestros comentarios, así que cualquier apoyo será muy bienvenido. Sin más que añadir, os deseo un día genial y que seáis muy valientes para ser coherentes con lo que habita en vuestro interior. ¡Hasta la próxima!